Premios Perfil, en este caso Premio a la Libertad de Expresión. Estamos con Laura Sommer, que es directora del sitio Chequeado. Es muy difícil ser creativos en los medios de comunicación en la Argentina y en el mundo. Bueno, Chequeado lo logró, impuso su marca y hoy es un sitio de referencia para los consumidores, pero también para los periodistas. Laura, bueno, gracias, felicitaciones. No, gracias a ustedes por el reconocimiento. Contame esto primero, la creatividad de imponer entre tanto medio tradicional una marca como Chequeado, que fue directo al discurso e incomodó tanto a la política. Es decir, ¿qué dijiste? ¿Eso está chequeado? ¿Y qué tan verídico es tu dato? Bueno, hay algo casi en el ADN de Chequeado que tiene que ver con no reproducir modelos de los medios que en principio estaban mostrando no solo en la Argentina sino en el mundo que no necesariamente eran repetir el modelo, la manera para seguir cerca de la audiencia, de la ciudadanía o del público, ¿no? Cada vez vemos más cómo la agenda de los medios tradicionales va por un lado y la agenda de las redes sociales y del público muchas veces va por otro. Y entonces parte de Chequeado desde el inicio fue plantearse, nosotros no vamos a hacer lo que ya otros hagan, porque hay muchos que algunas cosas las hacen muy bien. Vamos a complementar y agregar todo lo que aporte a la misión que se plantearon los tres fundadores de Chequeado, que son un doctor en física, un economista y un doctor en química. Física, economista y química, nada que ver con los medios. Nada que ver ni con los medios, ni con la política, ni las organizaciones de la sociedad civil, pero sí consumidores de medios, ¿sí? Claro. Sí, diríamos, un ciudadano medio informado. ¿Qué le pasaba? Era cuando Chequeado empieza, cumplimos esta semana 7 años. 7 años. Lo que ellos identificaban era que en el debate público en Argentina estábamos muy centrados en quién decía las cosas, ¿no? Si eras kirchnerista, casi que creías ciegamente lo que la expresidenta te decía o su equipo le decía, y si eras anti-kirchnerista no le creías nada, por más de que te dijera algo que era cierto, sí, sí. ¿No? Que podías contrastar con los hechos y los datos. Entonces, ese planteo desde el punto de vista de ellos como consumidores, yo siempre cuento una anécdota de Julio, que es el físico, que vive la mitad de su tiempo en Estados Unidos porque sus hijos y su mujer viven afuera, y cuando venía a la Argentina, según con qué amigo de la infancia hablaba, o la Argentina estaba genial, o estaba en el fondo del mar, ¿no? Y él es físico en materiales, ¿viste? Las cosas o son o no son, decía, o Juan me miente o Pedro me miente. ¿Quién miente? Y Juan y Pedro eran sus amigos y él confiaba en que ninguno del todo le mentía, ¿no? Entonces, esta anécdota, que es por ahí una... Pero es la esencia de Chequeado. Bueno, es la esencia de Chequeado, es decir, mirá, en general las cosas son mucho más complejas de lo que muchas veces nos gustaría que sean, ¿no? Esto de los argentinos de River Boca, blanco y negro, Cabo anti-K, peronista, gorila, ¿no? Esta polarización... La realidad nos muestra que hay muchos más grises y matices que extremos. Ahora, hoy Chequeado no es solo periodismo, digamos. ¿Cómo se divide Chequeado? Bueno, es interesante la pregunta. Nosotros somos, decimos siempre, una organización rara de explicar porque somos una organización sin fines de lucro, sí, que se financia con un modelo lo más diversificado que podemos, con un modelo... diversificado adrede, o sea, no queremos que nadie, cuando empezó Chequeado empezó con el aporte de los tres fundadores. Cuando yo me incorporé, uno de mis primeros funciones o trabajos era cómo hacemos a Chequeado independiente de ellos y no dependiente de nadie. Teníamos muchos ejemplos de buen periodismo en la Argentina, de gente que decidía aportar y poner plata y un día se cansaba o se aburría de eso y cerraba el medio por más de que fuera bueno. Nosotros queríamos asegurarnos de que eso no nos pasara. Y la manera de asegurarnos de eso era tener un modelo, como decía, con la mayor cantidad y organizaciones, la mayor cantidad de gente o de organizaciones que aportaran, no tanta cantidad, que si el día de mañana se iban... Te vas. Si no te gustó este Chequeado, sos libre de irte. Exactamente. Ahora, y decías estas áreas. Bueno, y no es solo periodismo hoy Chequeado. No es solo periodismo. Tenemos un programa de medios que es claramente el más conocido, que se centra en el sitio, como vos decías, en chequeado.com y en lo que nosotros publicamos en las redes sociales, pero también en alianzas que tenemos con otros medios desde el inicio, con esta lógica de a la gente hay que ir a buscarla. Nosotros los periodistas
por muchos años estábamos en una posición cómoda de esperar que la gente viniera a nosotros porque en el acuerdo antiguo, si querés, de comunicación, había un periodista o un medio con autoridad al que la gente le creía. Bueno, eso se hizo añicos y por suerte, hay un punto de que el modelo se haya quebrado que le da mucha más responsabilidad a cada uno. Cada uno tiene hoy herramientas si quiere tener buena información para tenerla. Claro. El punto es si está dispuesto a invertir tiempo. Bueno, pero ahí en esa herramienta, como a modo de cierre, ¿hacia dónde va Chequeado hoy? Ya se instalaron, ya es una marca, ya es vos decías, imposible sacarlo. Chequeado tiene un programa de medios, uno de educación y uno de innovación. Y decías desde el principio, ¿por qué? O después de instalarse, ¿qué hacen? ¿Con qué sorprenden? Nosotros todo el tiempo, una vez por semana, tenemos una reunión donde pensamos qué vamos a hacer distinto esa semana. La innovación, el que te cuenta que viene un día porque salió, la innovación significa trabajo. O sea, uno tiene que ponerse a pensar cómo no repetir, sobre todo fórmulas que más o menos le funcionaron. Como vos decís, Chequeado después de 7 años, al principio cuando empezó, todos nos decían, es imposible, van a chequear periodistas, van a chequear políticos, no, los van a matar o los van a ignorar. O ¿cómo van a hacer para no ser kirchneristas y no ser opositores? Bueno, pasado, si querés, ese primer momento de ponernos a prueba, creo que el desafío, el principal, y cuando pensamos adelante, hay como 2 líneas. Una línea que es, necesitamos automatizar parte del proceso de chequeo. Bien. Necesitamos producir más y más rápido. Bien. Y eso se hace con tecnología. Totalmente. Y estamos trabajando en eso. Nosotros en Argentina con la automatización en castellano y la organización PAR a nosotros en Inglaterra que se llama Full Fact con inglés. Y ya tenemos una parte del proceso. La audiencia votó en Twitter el nombre de nuestro bot que se llama Chequeabot, que ya nos busca las frases chequeables todos los días en un montón más de medios que los que nuestra redacción, que es una redacción pequeña, llegaba por día a revisar para encontrar frases chequeables. Esa es solo la primera etapa. La siguiente es que el periodista, cuando reciba la frase de Chequeabot, reciba también las mejores fuentes que usamos en chequeos anteriores sobre esos temas y entonces facilite el proceso de la información y nos permita a los periodistas y a los que hacemos chequeos enfocarnos en lo más relevante que es el contexto. Cuando uno chequea o usa datos, el dato puede decir y no decir según cómo uno lo presente, eso lo tenemos claro. Y entonces, eso también es parte de esa esencia. Y entonces la clave es darle vuelta y hacerle decir al dato todo lo que los expertos, que no somos los periodistas, nos dicen que es relevante tener en cuenta. A veces comparamos a los editores siempre nos encanta, bueno, hacer el recuadro de experiencia internacional. Nos comparamos con los países limítrofes. ¿Quién dice que los limítrofes son más pertinentes? Totalmente. Si estamos hablando de sistema educativo y comparamos un país limítrofe que tiene un sistema con mucho menos acceso que el nuestro, ¿es relevante o no compararlo? Entonces, bajar un poco a ese lugar del periodista sabelo todo, al lugar del periodista más curador, facilitador. El mejor periodista es el que llega más rápido a la mejor fuente. Hoy la tecnología nos permite hacer eso mucho más fácil que antes. Laura, muchísimas gracias y de nuevo, obviamente, felicitaciones. No, a vos.